Bueno, hola, buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias al señor ministro por su intervención y la gran noticia que nos ha anunciado. Y continuamos con el foro en su segundo día, con un tema de especial relevancia y máxime teniendo en cuenta después de la intervención del ministro Montoro, que es el panel sobre la fiscalidad que ahora tengo el gusto de presentar a los intervinientes. Pero antes, y gracias a ANFAC, que me permite anunciar que este año 2013 el Estado va a recaudar 24.000 millones de euros del sector del automóvil. Creo que es una excelente noticia. A continuación, por favor, los intervinientes al panel. Quería presentarles en primer lugar a Marta Riaño, que es la Tax Manager de una empresa de gran tradición automovilística como es Ford, y agradecerte, Marta, su participación en este panel. Gracias a vosotros. ¿Qué dices? En segundo lugar, Alberto Monreal, que es socio de PwC, de Tax and Legal Services, que es un experto fiscalista que nos aportará su visión sobre la fiscalidad del automóvil en España. El padre, la niña, la madre. Y nos falta... Es mayor que la mía. y José Antonio, ¿no? José Antonio Martínez, es Amador. Pues nos falta José Antonio Martínez Álvarez. Bueno, y Amador Guerrero, que es el director del Economista y que, bueno, va a ejercer de moderador. Nos falta el director general del Instituto de Estudios Fiscales, José Antonio Martínez Álvarez, que supongo que estará llegando, que habrá tenido algún problema. Yo, Amador, si te parece, te dejo con el panel, todo tuyo. Bueno, pues en primer lugar, darle las gracias por su asistencia. La verdad es que es una mañana muy periodística, ¿no? Porque, bueno, el ministro nos ha dado una gran noticia, que es la prorrogación del plan PIB 3. Yo quería un poco, creo que podíamos reflexionar un poco sobre la rebaja de impuestos, porque yo como periodista tengo la impresión de que, bueno, todo esto de los planes PIBes está muy bien porque genera actividad, genera empleo, pero quería preguntarles a ustedes, al final uno tiene la sensación de que, claro, no se puede vivir toda la vida esperando que cada 6 meses pues el gobierno venga y haga un plan PIB para seguir vendiendo más automóviles, ¿no? Es decir, se debe aprovechar los cambios fiscales que también el ministro ha anunciado una reforma fiscal que ha encargado un comité de expertos. Un país productor, exportador y que pretende, en palabras de Montoro, convertirse en una gran plataforma de producción, distribución y de venta, ¿qué fiscalidad debería tener para el automóvil? Es decir, ¿estamos de momento ante un parche o hay que hacer una reforma a fondo? ¿Cómo es en otros países como Alemania o grandes productores de automóviles? Bueno, si me permitís, sí que se espera el sector y todos los sectores una gran reforma fiscal. Eso es lo que han anunciado. Tampoco sabemos todavía las líneas. Lo que sería deseable es precisamente eso, que fuera absolutamente global, que se tratara la fiscalidad desde todas las figuras impositivas y no únicamente en términos de parches, como se ha venido haciendo en unas figuras impositivas y no en otras. Y, desde luego, si bien el sector es consciente de las necesidades que hay ahora mismo desde una perspectiva de cash, lo que sí nos gustaría es, bueno, pues apuntar, y en eso ANFAC está trabajando, apuntar unas líneas respecto no solo de la fiscalidad propia del automóvil, que me imagino que en este panel hablaremos ahora, sino en general fiscalidad de las empresas. Y la primera y más importante que consideramos dentro de una reforma del sistema fiscal sería la seguridad jurídica, es decir, para el sector, para las decisiones empresariales, para toda esta atracción de inversión, es fundamental que nuestras casas matrices vean a España con una seguridad jurídica que, bien es cierto que en este periodo, digamos, de turbulencias ha habido muchas modificaciones, sobre todo respecto a nuevas inversiones, que sería deseable que hubiera un marco dentro de este sistema, de esta nueva reforma fiscal, mucho más seguro. También es muy importante para las empresas del sector esa confianza de la que estamos hablando. Somos operadores, todos los fabricantes somos operadores económicos registrados,
tenemos la confianza de la Administración y eso sí nos gustaría que quedara reflejado. Por ejemplo, y quiero bajar a algún detalle, el tema de los avales en las importaciones, es decir, es un sector que sabemos que tiene siempre un saldo acreedor, que tiene la confianza de la Administración, que colabora con la Administración en términos de lucha contra el fraude, de facilitar información. Pues ese tipo de trabas que existen sería deseable que se miraran dentro de esta reforma. Y por último, un manido tema que es siempre las obligaciones y la simplificación de las obligaciones de todo tipo que incrementan los costes. Siempre venimos pidiendo que se rebajen las obligaciones fiscales y parece que con la introducción de nuevas tributaciones medioambientales, con el nivel que tenemos de tributación a varios niveles de la Administración, estatal, autonómica y local, esas obligaciones suponen cada vez más costes para las empresas. Entonces, sería deseable también una simplificación respecto no solo de operaciones vinculadas, sino también temas que se pueden apuntar como el buzón electrónico que fuera único para todas las administraciones, el tema de la exportación y cuidar las devoluciones de IVA que suponen unos incrementos de cash, o sea, un cash importante. Ese tipo de cuestiones nos gustaría que se miraran dentro de la modificación global del sistema. Alberto. Sí, claro, cuando se enfrenta a una reforma fiscal, lo que se le pide a quien la protagonice es que el resultado pues, sea más ordenado, un conjunto más ordenado de normas, más seguro y sistemático. ¿Esto es incompatible con medidas de coyuntura? Bueno, yo creo que no. Yo creo que la medida que ha anunciado el ministro hoy pues, será bien recibida, porque sin tener que formar parte, claro, no forma parte del corazón de una reforma tributaria, no es la parte esencial de una reforma tributaria, pero las medidas de coyuntura en un momento de necesidad, pues bienvenidas sean. Yo creo que es un factor positivo. La reforma fiscal no debe considerarse a partir de medidas como el Plan PIB, efectivamente. Es decir, lo que hay que ir es al corazón de las normas fiscales y averiguar cuáles están funcionando bien, cuáles no y por qué. Yo diría que la reflexión en este sentido debería orientarse, en mi opinión, hacia los grandes tributos, aquellos que conocemos mejor y que sabemos cómo funcionan, que respetan la neutralidad del mercado, sobre todo la neutralidad internacional, que favorecen la competitividad y evitar los excesos imaginativos a los que estamos asistiendo en algunas ocasiones de impuestos pues, creados muy al caso y con una aplicación territorial, en fin, no generales. Yo creo que esto es una medida preocupante. Desde luego, dado que estamos en un foro de automóvil y de competitividad, yo creo que una reforma fiscal orientada a la recuperación económica debería evitar gravar factores de producción y facilitar la recuperación en la medida en que ese gravamen es inevitable. Y podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que va en este sentido, en el favorecimiento de la competitividad y no gravar factores de producción. Es decir, uno no tiene sentido desde el punto de vista hacendístico que uno grave bienes que exporta. Exportar impuestos es absurdo. No tiene sentido más que en economías donde se produce el único producto que todos los demás necesitan, entonces uno puede permitirse el lujo de gravarlo y exportarlo con impuestos, porque como es el único productor, porque en el caso del automóvil, evidentemente, no es así. Una medida que va en este sentido, por ejemplo, pues se acaba de aprobar en el Senado la Ley de Fiscalidad Medioambiental, que contiene una importante reducción del impuesto especial sobre electricidad, que grava la electricidad que se consume en determinados procesos industriales que son intensivos en consumo de energía. No se ha llegado al automóvil, se ha quedado en la metalurgia primera, digamos, en los procesos mineralógicos, es decir, la primera obtención de materia prima. Bueno, está bien, es una cuestión importante, es decir, a partir de este momento la materia prima electricidad va a ser más barata en determinados procesos industriales. Podría pensarse en aplicarlo a más procesos industriales, yo creo que tendría todo el sentido del mundo. Está bien empezar, pero habría que
progresar en esa vía. Ese es un buen ejemplo. Y te cuando... voy a poner uno malo, para que no se diga que aquí solo hablamos de cosas buenas. También ha habido una ley muy reciente que ha creado 3 nuevos impuestos sobre la generación de electricidad. Si gravamos la generación de electricidad, estamos metiendo un impuesto en un proceso productivo de un bien que es una materia prima de muchos procesos industriales. Pues eso va en el mal camino. En primer lugar, bienvenido, José Antonio. Ahora te doy la palabra. Pero yo quería concretar un poco más, porque usted o tú, como quieras, usted ha dicho o tú has dicho que había que reformar los grandes tributos. Y luego has hablado de aquellos que graban la producción. Entonces, bueno, aquí tenemos en España un impuesto de matriculación que parece que es de los más altos de Europa. No sé si se podría pedir directamente o sería bueno pues que en esta reforma fiscal si no quitase, redujese drásticamente el impuesto de matriculación y por contra, pues bueno, para compensar, supongo, habría otros impuestos como la circulación, etcétera, que se podían subir o mejorar su uso para que fuera más eficiente, ¿no? No sé si es por ahí por donde iba, porque creo que hay que ponerles nombres a las cosas. Efectivamente. Hablando del impuesto de matriculación, el comúnmente denominado impuesto de matriculación, es verdad que este es alto, incluso hay comunidades autónomas que lo han podido subir frente a al nivel establecido por el Estado. Es verdad que es un impuesto alto si lo consideramos dentro de los países fabricantes. Si consideramos el conjunto de países europeos y en particular aquellos donde no se fabrica, el impuesto incluso podría ser considerado bajo. Pero dentro de los países fabricantes es un impuesto elevado. Es decir, lo típico de un país fabricante sería no gravar en el momento de adquisición, sino gravar por el uso y en función de características técnicas del vehículo, de su contaminación, de su edad, potencia, en fin, de otras condiciones, ¿no? Es decir, tender más o deberíamos tender más como país fabricante de automóvil hacia un gravamen del uso teniendo en cuenta las condiciones del vehículo más que la pura adquisición. Es verdad que además la subida del IVA yo creo que da un margen, porque no olvidemos que en el momento de la adquisición son 2 grandes impuestos los que se devengan, el IVA y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, la matriculación. Pero es que el IVA ha venido subiendo considerablemente en los últimos tiempos, con lo cual, si recordamos, además, históricamente, digamos que habría un argumento histórico que avalaría esto también, ¿no? En su momento, el impuesto especial de matriculación nació de la desaparición del tipo incrementado de IVA, es decir, que el IVA empezó a funcionar solo con un tipo general, era el tipo máximo, y el resto, hasta el tipo incrementado, ¿verdad?, pues se cubrió por el impuesto especial de matriculación. Bueno, pues si el componente IVA ha ido subiendo, el otro debería ir reduciéndose, porque en su origen realmente de lo que se trataba únicamente era de compensar aquella pérdida que daba lugar la desaparición del tipo incrementado de IVA. Es decir, que el motivo histórico o el motivo incluso si queremos técnico de que este impuesto naciera, pues caramba, según aumenta el tipo general de IVA, debería reducirse el margen. Si en aquel momento los automóviles pagaban un 33% de IVA cuando uno lo adquiría, pues ahora en muchos casos estamos ya por encima. Si sumamos al 21 el impuesto de matriculación, en muchos casos estamos superando ya aquel 33. Así que... Vamos, sí que es verdad que el impuesto de matriculación es el claro ejemplo de que la fiscalidad puede favorecer la venta de vehículos nuevos, que es lo que hemos creído entender y lo que todos deseamos, y más en un país productor. Es decir, necesitamos facilitar la compra. Ya quedó muy claro cuando se modificó. Por bajarlo, por eliminarlo, es decir, la prueba... Sí, ¿Abogas por eliminarlo o por bajarlo? Es decir, es un elemento, es un factor determinante en la compra del vehículo. Es decir, es verdad que hablamos del IVA, pero si se rebajara o se redujera, eso tiene un efecto de mayores ventas y, por tanto, mayor recaudación a efectos de IVA. Quedó claro ya cuando se introdujo las modificaciones y se pasó, digamos, de una tarifa fija a mirar las emisiones, hubo un cambio, es decir, en el 2007 los vehículos de menos de 120 gramos de
eran de aproximadamente el 10,8%. Y ahora, en el 2013, pues estamos cerca del 57%, es decir, tiene un efecto clarísimo. Y es uno de los ejemplos que bueno, pues, los impuestos influyen en decisiones de consumo. Influyen en decisiones de consumo, claramente. José Antonio, bienvenido. Que estábamos, bueno, te resumo un poco el modelo de fiscalidad. El ministro ha anunciado una rebaja una extensión del plan PIBE, una rebaja de algunos impuestos. Pero la pregunta era si esto es en realidad lo que requiere el país en el futuro o requiere una reforma más en profundidad de la tributación del automóvil. Va a haber una reforma fiscal, más o menos tendremos desde el Ministerio de Hacienda tendremos el informe de la Comisión de Expertos como muy tarde en marzo del 2014. Esa será una reforma fiscal que tiene que ir dirigida, que luego el Gobierno tomará sus decisiones en todos los sectores y, por supuesto, en el sector del automóvil, como no podría ser de otra manera. La reforma fiscal que vamos a implementar en el Gobierno va a ir dirigida fundamentalmente al crecimiento económico y a la generación de empleo. Como bien decía el ministro hace un momento, un poco lo que está pasando en estos momentos es que estamos ya saliendo de la crisis. Estamos saliendo de esta gran recesión, una crisis profunda, una crisis que surge en los Estados Unidos, una crisis financiera en el año 2008 y que se contagia inmediatamente a Europa y desde luego a España. Es una crisis que muta, es una crisis mutante, una crisis cambiante y que afecta a todos los sectores productivos, por supuesto, también a aquellos sectores que tienen que ver fundamentalmente con el consumo privado. Ese es el caso del automóvil. Por eso la posibilidad de salida de la crisis está clara. Yo mismo, bueno, pues en todos los informes que hacemos desde la institución que represento, el Instituto de Estudios Fiscales, que para aquellas personas que no lo conozcan es, digamos, la cocina del Ministerio de Hacienda. Es un think tank donde se elaboran todos estos tipos ¿qué tenéis en la cocina? Esta es la pregunta. Poco puedo ¿Qué se está decir, cocinando? Poco puedo decir porque creo que soy el cocinero, ¿no? Simplemente podemos decir, líneas generales, un poco que de alguna forma tiendan a ese objetivo. Vamos a recordar que hace poco menos de un año, justo antes del verano pasado, por esas fechas, recordarán ustedes que la prima de riesgo española estaba próxima a 600 y un poco ahí la disyuntiva era que qué pasaba con nosotros. Hoy en día está en 230, no hemos tenido necesidad de recibir ningún tipo de ayuda suplementaria. España es un país competitivo, liderado, como bien decía el ministro Cristóbal Montoro, en el tema del sector exterior, en las exportaciones, y no solamente nuestras previsiones van por ahí, sino que los resultados pueden ser mucho mejores de lo que realmente estamos esperando. Bien, pero yo quería centrar la pregunta, perdona. Sí. Es decir, aquí dos expertos fiscales de ANFAC, de Giro por ANFAC, son partidarios de rebajar, de cambiar la estructura del impuesto del automóvil y sobre todo han abogado, aparte de por otras cosas, de figuras menores, de reducción del impuesto de matriculación e incremento o sea, gravar el uso en vez de la adquisición o la producción del automóvil. Esta es un poco la línea en la que se está trabajando Hacienda o en la que crees tú que debe ir la reforma, aunque ya sé que no podrás decirnos todas las cosas que se están haciendo. Vamos a ver cómo lo diría. Creo que lo diría en que si las economías domésticas o las familias, fundamentalmente en un sector privado de la economía, todas aquellas personas que les gustan los temas económicos saben que está compuesto de economías domésticas, familias y también empresas. Ese es el sector privado de la economía. En una ecuación de demanda agregada, el sector público puede ayudar, pero simplemente ayudar, es decir, motivar, estimular, en la palabra que estaba utilizando el ministro Montoro, estimular un poco a que haya un incremento del consumo privado. Yo creo que todas las reformas fiscales deben de ir por ahí. Es decir, debemos de apostar porque, en primer lugar, la renta personal disponible, después de impuestos,
de los ciudadanos se incremente. ¿Se puede incrementar desde medidas fiscales? Por supuesto que sí. Podemos hacer medidas fiscales. ¿Para eso qué debemos de hacer? ¿Subir o bajar impuestos? Pues en la medida de lo posible bajar algunos impuestos. Bajar todo, y todos sabemos aquí todo lo que tiene que ver con el sector del automóvil y con otros sectores. Pero será en la medida de lo posible, después de haber visto esas recomendaciones del comité de expertos nombrado por el Gobierno y de otras muchas informes o de otros muchos comentarios o consejos o reuniones nuestras de los colaboradores más directos del ministro, que creamos que puede dirigirse exclusivamente una política fiscal, pero también presupuestaria. Estamos hablando del lado del ingreso, pero también tenemos que ver el lado del gasto, sabiendo que tenemos que lograr unos objetivos de déficit en relación con la política presupuestaria total. En ese sentido, puedo decir además que vamos a ir estudiando fórmulas presupuestarias nuevas, que garanticen un poco la posibilidad de llegar al equilibrio presupuestario. En el lado de los ingresos yo creo que la idea es esa, es decir, en esa gran reforma fiscal que se va a hacer, se va a ir intentando que haya una mayor capacidad de consumo. Luego, eso no depende de ti. Eso depende también de los ciudadanos y de las empresas. Se va a ayudar, por supuesto, en la medida posible al sector del automóvil, pero también se va a ayudar un poco a las familias para que compren luego esos automóviles. Medidas fiscales, sí las habrá. Yo, desde luego, las pienso proponer. Pero no sabemos en qué sentido. Eso es No, es que yo cuando estaba oyendo al ministro hacía una reflexión, porque bueno, él ha hablado de tres sectores: el turismo, el sector agroalimentario y el sector de la industria del automóvil, que aquí representamos, o hay representantes de él, como tres grandes palancas de crecimiento de la economía española. También el vicepresidente de ANFAC, Mario Armero, ha dicho que es un sector que ha invertido 3.500 millones y creado 2.400 puestos de trabajo este año. Mi pregunta es, ¿esto es sostenible? O sea, podemos, y bueno, y también ha quedado claro que el Going South que decía Mario, es decir, que la inversión está yendo hacia Asia, pero estamos logrando que venga también hacia el sur. ¿Es sostenible, te pregunto a ti y luego ya, ¿es sostenible hacer que esto siga viniendo hacia el sur? Es decir, esta inversión, que sigamos tengamos nuevos coches que producen nuestras fábricas, si no hacemos un cambio en la fiscalidad del automóvil, porque España tiene una fiscalidad, por ejemplo, en el impuesto de matriculación de las más altas en países productores, que somos el segundo productor europeo. ¿Es sostenible si no cambiamos la fiscalidad? Parece que no. Esa es mi pregunta, mi impresión, pero quería saber también la Vamos a ver, por encima de la política fiscal y presupuestaria está la política económica general del Gobierno, ¿no? Una política económica que tiene que ir dirigida hacia ese objetivo único. Yo creo que si en el año 96, entre el periodo 96-2000, 1996-2000, salíamos de una crisis no tan grave como esta, lógicamente, pero de cada 3 empleos que se creaban en Europa, 2 eran en España. España estaba creciendo por encima de la media de la Unión Europea. Hoy en día, de cara al año que viene, no les voy a decir a ustedes que veo brotes verdes, ni que estoy viendo la luz al final del túnel, porque la veo. Es decir, nosotros tenemos modelos econométricos bastante contrastados a nivel mundial y ya le digo que las estimaciones que estamos teniendo de cara para los próximos años son muy positivas. El tema de los inversores, yo recibo continuamente delegaciones de todo el mundo, es decir, no soy dueño de mi agenda, es gente interesada en España, en la política no solamente fiscal y presupuestaria, todas nuestras técnicas, etcétera, sino en la política económica general, muchos inversores. De todo el mundo, es decir, no puedo decir una zona en concreto, y yo creo que eso es positivo y que se va a incrementar en los próximos años. El tema de la fiscalidad, yo creo que desde luego habrá algún tipo de reforma
en todo lo que tenga que ver, porque es muy amplio el tema del automóvil, no debo de decir mis ideas porque no las tenemos todavía, yo las tengo muy claras. Yo pensaba que le habíamos invitado para eso, sinceramente. Yo las tengo muy claras, pero no puedo decir si vamos a bajar un impuesto, si vamos a bajar otro impuesto, porque yo creo que deben de ir por ahí. Deben de ir por ahí. Pero lo que sí queda claro es que el sector del automóvil va a ser uno de los beneficiados por esas. Por supuesto que sí, el sector del automóvil y, por ejemplo, ayudas a otros tipos de sectores que son los tres que usted ha citado, ¿no? Yo creo que sí, el sector del automóvil es un sector importante. Es un sector muy importante en la recuperación del país, ¿no? Y es un sector, yo diría más, es un sector estratégico, ¿no? Es un sector estratégico y te da una clave, te da una señal de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. No lo digo esto por decir ni por quedar bien, lo digo realmente porque lo creo. Es decir, una de las señales de que la economía va bien, una de las señales en las que nos podemos apoyar para que haya efectos multiplicadores de crecimiento económico, de fomento en general, es el sector del automóvil. ¿Hay que ayudarlo? Yo creo que sí. ¿Se le va a ayudar? Seguramente, en la medida de las posibilidades, que es que son muy complicados todo el construir un nuevo modelo fiscal, que es un poco lo que estamos haciendo, pero no solo fiscal desde un lado del ingreso, sino desde el gasto. Lo que se va a hacer en España, y esto lo puedo decir así, esto sí lo puedo decir, lo que se va a hacer en España en el tema fiscal y presupuestario en los próximos años, no solamente el año que viene, va a ser único. Estaba intentando quitar alguna palabra autocensurándome a mí. No revolucionario porque ya está todo inventado, pero yo creo que único. Y bueno, hay que partir de la base de que nosotros teníamos un superávit presupuestario en el año 2008-2009, tenemos un superávit del 2% y en un solo año se pasó a un déficit del 11 y pico. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas hay que resolverlas, hay que solucionarlas. Las políticas fiscales y presupuestarias tienen éxito o funcionan o de alguna forma se pueden aplicar en la realidad, no solo escribirlas para que de alguna forma puedan tener éxito, tienen que estar dentro de una política general del Gobierno. Tienen que ser receptivas por parte de los ciudadanos. Si no, por muchas ayudas que hagas al sector del turismo, al automóvil, etcétera, no van a funcionar. Yo creo que el momento oportuno es cuando se van a hacer a lo largo del año que viene, cuando ya hay un pequeño crecimiento económico y una salida de la crisis. Es importante, y no lo hemos dicho, el tema del crédito. Es decir, fundamentalmente es la clave. Aquí de lo que estamos hablando es el tema de que fluya el crédito, el tema del sector financiero. Bueno, no es el caso de este debate, pero yo creo un poco que es la clave de lo que estamos haciendo para solucionar este doloroso problema que tiene España. Hombre, yo respecto a eso, simplemente por decir desde las marcas, si la fiscalidad es un criterio de decisión o no, bueno, llevamos un día y medio de foro, está claro que España pues tiene muchas cosas que ofrecer. Es cierto que la fiscalidad es una línea más de coste y que a veces estábamos hablando de unas diferencias de poco competidoras de otros países de nuestro propio grupo. Claro, todo lo que ayude a que esa diferencia no sea significativa es importante y la fiscalidad cuenta. Y de ahí que yo hablaba al principio de una seguridad jurídica, es decir, el marco es muy importante para dar seguridad a nuestras casas matrices desde la perspectiva fiscal, o sea, en otras áreas legales, por supuesto, pero en fiscalidad es importante. Yo le diría a la Comisión de Expertos que la industria está en la base de la recuperación económica. La industria es un factor básico, y la industria del automóvil en particular. Y la industria del automóvil ha pedido claramente que hagamos un esfuerzo para ayudar su competitividad internacional y ayudar en su competitividad internacional, en nuestro caso, pues es tan sencillo como reducir el coste de electricidad y reducir el coste de electricidad sabemos que está gravado por un montón de impuestos y ahí hay un margen y el mercado eléctrico tendrá necesidad de sus soluciones, pero no la tienen por qué pagar otros. La industria no tiene por qué estar pagando esa ineficiencia del mercado eléctrico. Y desde luego no se arregla poniendo más impuestos, pensamos que no es así. Y luego la vieja demanda de la reducción del coste de seguridad social, a lo mejor hay que ser imaginativo.
y hay que decir, bueno, pues si usted crea empleo tal, pues una deducción adicional en sociedades o donde sea, pero de alguna forma ese gravamen de los factores de producción tiene que disminuir porque eso nos ayuda en competitividad. Y la otra gran cuestión que ha surgido durante este foro ha sido la necesidad de ayudar el consumo. Lo podemos ayudar con un PIB 3 o con lo que queramos, o aumentando la renta disponible, pero el mercado del automóvil necesita un cierto apoyo al consumo, ¿no? Esa sería la otra gran petición. Y ya entiendo que hay muchas maneras de hacerlo y también sí, lo cual a lo mejor no es reducir la totalidad de la carga, es decir, es distribuirla y irnos más hacia el uso que hacia los impuestos que gravan la compra. Y en eso yo creo que hay margen y hay propuestas hechas por ANFAC y todo ello pues, con vistas de medio ambiente, digamos que penalizando un poco el parque de 12 millones de automóviles que todavía circulan con con una antigüedad y premiando pues, las nuevas tecnologías, es decir, es redistribuyendo incluso. Evidentemente ha habido una caída en la recaudación en alguno de estos impuestos, pero tiene que ver con la crisis en la que estamos teniendo en estos momentos. Yo, un poco lo que decía Alberto Monreal, coincido plenamente en el tema de la industria. Muchas veces se habla en este país, y los catedráticos de economía, mis compañeros, mis colaboradores, del tema del modelo económico. Creo que se lleva hablando de esto más de 20 años. Aquí no ha habido ningún cambio de modelo económico. Si alguna vez se hiciera ese cambio, ese nuevo modelo, debería de ir por ahí, exclusivamente, es decir, por el tema de la industria. Una industria entendida en sentido amplio, en el que, por supuesto, el sector del automóvil es un sector muy estratégico, pero deberíamos de ir por ahí. ¿Por qué? Porque gran parte de los países que han tenido éxito o que han pasado de una situación de menor desarrollo a mayor desarrollo, supongo yo que los premios Nobel de Economía irán por ahí en los próximos años, Acemoglu, Robinson, todo este tipo de economistas, creo que han tenido clave el tema de lo que yo llamo la industria en sentido amplio. No estoy hablando de la industria en sentido tradicional, estoy hablando de la industria en sentido amplio, tecnología, etcétera, porque es adaptación a un nuevo modelo económico. Sé que es una labor, es un pacto de Estado, es una labor de muchos años, es una labor de país, de creértelo, ¿no? Y hay muchos ejemplos. En Asia, por ejemplo, es una zona clara, ¿no? Esto no significa absolutamente nada. Esto significa que hay que mover las piezas que tú tienes. La política fiscal es una de ellas. Yo creo que la reforma fiscal debe tener en cuenta claramente a la industria y tiene que tener en cuenta al sector del automóvil, porque ya lo he dicho antes, que es un sector estratégico. ¿Cómo? Pues con determinadas cosas. El tipo de las ayudas también están bien y es una buena señal que estos planes se queden cortos y que haya que renovarlos. Y cuando hemos tenido que dar nuestra opinión ha sido absolutamente favorable, como acaba de decir el ministro, como no puede ser de otra manera. Pero para que todo funcione en general, tiene que haber, en primer lugar, más crédito, que haya crédito en los intermediarios financieros, en el mercado interbancario, que se le facilite a los ciudadanos, a las empresas, fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, y esto empezará a crecer más de lo que nos estamos creyendo en estos momentos. Bueno, es decir que indirectamente está diciendo lo mismo que el resto de los ponentes, es decir, que hay que favorecer la fiscalidad dirigida a la producción de la industria, ¿no? A la producción de automóviles o de otro tipo de productos, ¿no? Bueno, es para que quede claro. Yo quería introducir otro tema que creo que Marta ha hablado. Los consumidores, o por lo menos, no sé, desde mi medio tengo la impresión que siempre que se habla de bajar o de favorecer la fiscalidad del automóvil, se habla de la fiscalidad verde. Sin embargo, no sé, mirando el parque de automóviles y también las cifras que apuntan hacia el futuro, pues sí, este tipo de automóviles va a ir creciendo y tal, pero la mayoría son de otras tecnologías, de gasóleo, de gasolina, que son mucho más eficientes. Hoy los coches son muchísimo más eficientes. Es decir, que mi pregunta es si esta reducción o esta modificación tributaria debe centrarse en la fiscalidad verde o quizá en la innovación, pero no verde, sino de todo tipo, ¿no? Es decir, dirigida a todo tipo de tecnologías.
Vamos a por llevar un poco el orden que hemos iniciado. Hombre, es un poco lo que estábamos comentando, es decir, cuando lo que pretendemos es que haya un cambio de fiscalidad quizá desde la compra del vehículo hacia quizá el uso. Y en línea con todo lo que se ha venido comentando, de potenciar nuevas tecnologías, del medio ambiente, etcétera, pues parece razonable y además va en línea con lo que está ahora mismo en el impuesto de matriculación, que se premiara o digamos que la ciudadanía perciba que realmente el comprar un vehículo, digamos, que incorpora tecnologías, que es más respetuoso con el medio ambiente, pues se premia de alguna manera y no dar el mensaje erróneo de que el uso de un vehículo antiguo por decidir o por cortar esa decisión de compra, bueno, pues los ciudadanos perciben que no hay mayor penalización. Sí, pero lo que yo quiero decir es una cosa es comprar un vehículo eléctrico y otra cosa es comprar un vehículo de gasolina, por ejemplo. Sí, los dos son más eficientes. Los dos son hombre, ¿hay lo que se premiar pretende más al eléctrico que al de gasolina? Yo creo que de momento, mientras que todas las tecnologías tuvieran un mismo tratamiento, sería beneficioso en general para el sector y no premiar a una frente a la otra, simplemente intentar hacer una tributación que premie las nuevas tecnologías en general. Esa es mi opinión. Alberto. Sí, yo es que desconfío un poco de la fiscalidad medioambiental, ¿no? Pero porque el medio ambiente lo puedes proteger o bien con regulación, es decir, no solo pensemos en medio ambiente. Ayer la directora de tráfico hablaba también de seguridad, ¿no? Hay un momento en que pues, no se puede conducir un vehículo sin cinturón de seguridad. Yo podría decir que pues, a partir de tal año no se puede circular con un vehículo que no tenga airbag. Bueno, pues eso es una forma de hacer evolucionar el mercado y de renovar el parque. No necesariamente es con fiscalidad medioambiental. La fiscalidad medioambiental puede ayudar a la normativa de carácter técnico. Es decir, está bien que la normativa empuje a la tecnología. Me parece correcto. Y además, si eso hace renovar el parque automovilístico, mejor, porque mejora medio ambiente y mejora seguridad. La fiscalidad puede ayudar en ese proceso. Pues bien, la fiscalidad puede ayudar. Antes Marta señalaba cómo el convertir el impuesto de matriculación, en vez de unos tipos fijos en función del valor del vehículo o de su potencia, pues en función de los gramos de CO2 que emite, pues ha favorecido que se vendieran más vehículos de un tipo que de otro. Bien, la fiscalidad puede ayudar en este tipo de procesos de cambio, pero yo creo que los factores, digamos, puramente regulatorios deberían ser más relevantes. La fiscalidad medioambiental muchas veces se está convirtiendo en una excusa para crear nuevos impuestos pues que a veces son poco mal gestionados y que vienen a agravar actividades que son productivas y estrictamente necesarias. Hay que hacer una profunda reflexión dentro de esa comisión de expertos sobre qué entendemos por fiscalidad medioambiental, dónde se puede utilizar, dónde no. Se solapa además entre administraciones, es decir, no sabes muy bien dónde está el hecho imponible, sí, que se repite en varios... Si en algo también debe trabajar la comisión es en reducir el solapamiento tributario, porque esto realmente estamos llegando a una situación en la que más de medio centenar de impuestos medioambientales autonómicos se solapan con otros del Estado. En fin, yo creo que esto habrá que ordenarlo. Yo creo que hay unas expectativas inusitadas muchas veces en el tema de la fiscalidad medioambiental. Yo recibo muchos visitantes, delegaciones fundamentalmente del centro Europa, y hacemos algunos seminarios en el instituto sobre temas de fiscalidad medioambiental. Se va a estudiar en relación con como dice Alberto. Y bueno, mi postura es un poco ecléctica entre Marta y Alberto, pero no es una postura tomada a la ligera. Es decir, yo creo que evidentemente la fiscalidad medioambiental no es el Santa Santorum de la cuestión de la que estamos hablando. Puede ayudar, tiene aspectos que desde luego hay que necesariamente tener en cuenta, pero nada más lejos de la realidad decir que va a ser una pieza indispensable, una pieza clave, es una pieza, digamos, importante a tener en cuenta y que en algunas cosas muy concretas dentro de la fiscalidad medioambiental, que también tienen que ver
con lo que estamos aquí hablando, pues sí se pondrá sobre la mesa. De hecho, está puesta sobre la mesa. O sea, la fiscalidad medioambiental, todo lo que tenga que ver con la fiscalidad medioambiental es importante. Es importante porque además es una forma de pues que ese desarrollo económico sea un desarrollo económico sostenible, que no perjudique al medio ambiente, etcétera y tal. Y bueno, pues hay una serie de ingresos, pero que tampoco son extremadamente significativos. Yo le quería hacer la última pregunta, porque voy mal de tiempo ya. Es bueno, hemos hablado del mercado único. Alberto como Marta han pedido un poco de dar seguridad jurídica, y una de las cosas que confunde a las empresas de todo tipo cuando vienen a invertir en España es este marasmo de impuestos autonómicos, municipales y tal. ¿Esto se va a atajar en el tema del automóvil de alguna manera? ¿Cómo se puede limitar el pequeño caos que hay en la reforma fiscal? ¿Se va a atajar este tipo de...? Se debería de estudiar en una reforma general, es decir, hay que saber también dónde estamos. Estamos en un país muy complejo, pero no más que los Estados Unidos y no más que otros bloques. Y estamos dentro de una Europa en formación. No es que no quiera contestar directamente a las preguntas, pero además las he escrito. O sea, he escrito, mi opinión está clara, pero no puedo dar exactamente mi opinión desde el punto de vista del Gobierno cuando estamos haciendo una cosa. Bueno, a lo largo del año que viene, un poco la idea es que tengamos pues que no haya lograr una unidad de mercado, es decir, la disparidad y tal, bueno, pues que no haya eso, es decir, que haya cuanto más unidad mejor. No estoy diciendo que centralización versus descentralización me quede con una cosa, pero prefiero en épocas sobre todo de salida de la crisis controlar más que descontrolar. Y que cuando vengan delegaciones, insisto, porque yo creo que el tema de las relaciones internacionales es capital, sepan a quién dirigirse, sepan con quién tienen que hablar y tengan una idea clara de lo que es España, ¿no? Como nación. Yo creo que eso es importante. No sé si he respondido a la pregunta claramente, sí, lo ha hecho muy bien. Que yo quería decir. Bueno, pues por mi parte, darle las gracias. Creo que ha quedado clara la postura tanto de los dos expertos que representan un poco más al sector como de nuestro invitado por parte del Gobierno. Creo que la idea es un poco común, ¿no?, de que se debe gravar más el uso frente a la fabricación del automóvil, y de que la fiscalidad es un elemento importante a la hora de determinar el consumo y de determinar también la producción en un país, ¿no? Pues nada, muchas gracias a ustedes y a los asistentes.